así que, pero todavía no está claro. Bueno, Pablo, ahora sí yo Ok, creo que ya puedes dar inicio a la presentación. bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en una nueva sesión del ciclo de clases abiertas Zoología Quédate en casa, hashtag Quédate en casa. Eh, Me complazco de presentarles a Victoria Silva Mac con la clase de hoy, Microfenomenología, explorando la experiencia vivida. Muchas gracias a todos, muchas gracias Victoria por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la asociación por invitarme esta vez. Em, Voy a compartir la pantalla. ¿Me cuentan si se está viendo bien? Sí, perfecto. Ya. Sí, Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Victoria, soy psicóloga clínica. He estado trabajando hace un par de añitos en el contexto de la neurofenomenología, introducida principalmente por mi profesor David Martínez, que fue también guía en mi trabajo de tesis de magíster. Y en ese contexto estoy trabajando en el laboratorio del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva, en donde estamos llevando a cabo este tipo de investigación. Y también en el laboratorio de fenomenología corporal. Bueno, entonces quiero también aprovechar la oportunidad de agradecerle profundamente a David por su iniciación en este ámbito. Inicialmente quisiera estructurar la presentación de una manera en que primero voy a problematizar sobre el problema de la conciencia en las ciencias cognitivas y su relación con la fenomenología, para luego contextualizar desde la tradición neurofenomenológica y finalmente entrar eh, a hablar de la herramienta de entrevista microfenomenológica. ¿Se ve bien el PowerPoint, Daniel? se ve el marco del navegador, digamos. Entonces, si aprietas ahí de repente ese cuadradito en la esquina inferior derecha, Si apretas F11 en tu computador, se va a poner la pantalla completa, porque estás compartiendo tu pantalla completa aparentemente. No. Sí, no. Ya, mira, pero bueno, no mira, tengo ningún problema en que se vea el marco o Ah, no. dificulta No, creo que la no hay lectura. problema. Ya. Bueno, entonces quiero partir hablando de que el problema de la mente ha sido, bueno, tradición obviamente en el marco de las ciencias cognitivas y contextualizar con esta idea del difícil problema de la conciencia, que es este problema de cómo es que surge la experiencia consciente desde la actividad biológica cerebral. Em, este problema, sin embargo, ha tenido una aproximación que ha sido más bien representacionalista, ¿cierto? Desde las tradiciones del cognitivismo como del conexionismo, considerando que existe una representación dada de antemano, trabajando sobre procesamiento simbólico, metáforas de la mente como un computador. Entonces, está en la base de de tra- la tradicional aproximación a este problema, este acercamiento desde la representación. Em, no obstante, toda esta presentación se enmarca dentro de la propuesta en activa, que ya deja de considerar que la cognición surge de esta manera, sino que es un acoplamiento estructural entre cerebro, cuerpo y mundo, en donde existe esta interacción mutua del cerebro con el cuerpo vivido y con el contexto también en el que está inmerso. Entonces se aleja de esta idea ya cerebro-centrada, por ejemplo, es corporizada la mente, está en contexto con un contexto, está en contacto con un contexto y emerge en este contacto con el mundo de la misma manera. Entonces, el problema que trae esta idea de la representación es justamente considerar que existe algún vacío entre los ámbitos de lo cognitivo y lo fenoménico. Y esto se ha conocido como la brecha explicativa, es decir, esta distancia entre la ciencia y la subjetividad. Y tradicionalmente, justamente
la experiencia subjetiva de las personas se hallaba excluida del campo de investigación científico, ¿cierto? Entonces, el acceso que teníamos a la información es un acceso en tercera persona. Esto es, datos que son recogidos por un observador externo, cuya validez se encontraba en la reproducción y que los datos sean idénticos para que puedan ser reproducibles. Entonces está esta idea de que hay una verdad externa que debe ser descubierta. Pero el estudio de la cognición no lo podemos reducir simplemente a los datos observables, ¿cierto? Y también el analizar los procesos cognitivos en primera persona, es decir, desde el mismo sujeto que los experimenta, puede ser una rica fuente de información para poder dilucidar estos fenómenos cognitivos. Y además también que nos encontramos frente a este problema en que el instrumento, que el objeto de conocimiento es inseparable del mismo instrumento con el que se desea conocer. Y esta tensión claramente fue problematizada por Francisco Varela, quien establece la necesidad de incorporar en el estudio científico y empírico la experiencia humana, ¿ya? Concibiendo al yo como el epicentro del conocimiento, la cognición y la experiencia, que es lo que va a considerar él como la dimensión fenomenológica. Y considerando también no solo al cuerpo como una estructura física, sino también como un cuerpo vivido. Y sustentándose en la idea de que la exploración de la experiencia humana es el único vínculo que puede ser significativo para poder entender la mente, ¿cierto? Entonces, explorar nuestra misma conciencia y sus modos sería la manera en que podemos entender más claramente el fenómeno. Entonces, de esta manera, lo que hace Varela es plantear como metodología la neurofenomenología, ¿ya? Inicialmente se la enuncia en este paper en el año 1996, en donde dice que esta neurofenomenología sería justamente el remedio metodológico para este difícil problema de la conciencia. Entonces ese es el punto de partida de este método. Y lo que hace es traer al estudio científico el estudio de la experiencia, que es lo que considera como esta incorporación fenomenológica, ¿ya? Entendiendo que el estudio de la mente debe considerar justamente la propia experiencia que tenemos de ella. Entonces, ¿cómo se incorpora este ámbito fenomenológico? A través de una circulación entre los datos en primera persona, que pueden ser, por ejemplo, a través de la introspección, de personas que estén entrenadas en algún tipo de meditación, o también a través de la entrevista microfenomenológica, por ejemplo, y trazando un vínculo significativo también con el correlato neurobiológico de su funcionamiento, que serían los datos en tercera persona. Entonces, de esta forma, sería el remedio que le da Varela para resolver esta brecha explicativa. Y la primera aplicación neurofenomenológica estaría dada en este estudio, en donde realiza una investigación sobre la conciencia del tiempo desde la noción husserliana de tiempo vivido. Esto ha tenido también otras ramificaciones en la actualidad, ¿cierto? Ya la neurofenomenología ha entrado en discusión justamente por ese centramiento en el ámbito de lo neuro, ¿cierto? De lo cerebro más cerebrocentrado. Y por ejemplo, Nathalie Depraz, que fue una investigadora que trabajó inicialmente con Francisco Varela, propone esta idea de la cardiofenomenología, en donde el estudio ya del corazón pasa a ser como un nexo más claro entre la experiencia vivida y los procesos biológicos que se desenvuelven. Y también está la propuesta de Giovanna Colombetti de incorporar también indicadores fisiológicos y ya no solo cerebros centrados en estos estudios científicos. Entonces, lo que yo quiero traer a la mano como relevancia principal de esta metodología neurofenomenológica justamente
que trabaja sobre la capacidad de todas las personas que tienen de hacerse conscientes, ¿cierto? Como por ejemplo a través de la introspección, de la meditación y de la misma fenomenología, y que Varela plantea que tienen en común justamente esta actitud básica de suspender, de poner entre paréntesis, de redirigir nuestra atención, y que esto mismo se puede entrenar a las personas para que puedan llevar a cabo, entonces para que puedan ser conscientes de sus propios procesos cognitivos. Entonces, tradicionalmente también se usan, por ejemplo, en estos estudios, el análisis de personas que lleven un largo periodo de expertise también en las técnicas meditativas budistas, por ejemplo. No obstante, es súper difícil encontrar a una persona que tenga ese entrenamiento, y tampoco nos da acceso no nos da acceso a todo el ámbito de los procesos cognitivos, y por otro lado, también está esta dificultad que la propia meditación no busca realizar una descripción verbal de la propia experiencia. ¿Ya? Entonces, todas esas son limitaciones que tenemos para usar simplemente a meditadores como sujetos muestrales. Entonces, por eso mismo se empieza a considerar la incorporación eh, de entrevistas, y de datos en primera persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo justifica Varela la incorporación de la fenomenología en esta metodología? Entonces, en primer lugar, es porque la entiende como un estudio de la experiencia vivida y que considera la experiencia como el punto de partida. Y en segundo lugar, y probablemente sea el punto más importante de su argumentación, que es que utiliza el método fenomenológico de conversión, ¿ya? Entonces, de pasar de esta actitud natural hacia una actitud fenomenológica, cuando uno está llevando a cabo este proceso de entrevista y de facilitación, en que otro individuo pueda hacer consciente esos procesos cognitivos y poder aprender a redirigir esta actitud ingenua que podemos tener en nuestra vida cotidiana y suspendiendo tales afirmaciones. Entonces, esta idea de ir hacia las cosas mismas, experimentando su sentida inmediatez. Entonces, de esta manera cambia nuestra relación, la manera que tenemos de relacionarnos habitualmente con el mundo, y de esa manera eh, disculpa, Gael es invitada mía, sí. Entonces, de esa manera podemos tener esta apertura del mundo y de la experiencia para poder investigarla y examinarla. Y todas estas creencias que podemos tener de los objetos que vamos a analizar deben ser suspendidas, poniéndolas entre paréntesis, y ir yendo a la manera de aparición que tienen estas. Entonces va hacia la fuente misma de la experiencia. En tercer lugar, Varela plantea la intuición. Entonces, cuando dice que gracias a la reducción que podemos hacer, es que nuestro campo experiencial se nos presenta más vívidamente presente, y es como que se disipara esa niebla habitual que separa nuestra experiencia con la del mundo. Entonces el fenómeno se nos podría aparecer tal como aparece, y eso nos daría acceso a un proceso de comprensión profundo y a un insight. Y que eso es justamente lo que habitualmente podemos conocer como intuición. Lo que también aspira con las metodologías en primera persona es justamente hacer que estas experiencias sean comunicables, ¿cierto? Dentro de una comunidad, que puede ser bien a través del lenguaje u otras inscripciones simbólicas, de una manera de fijar la experiencia y darle forma. Un aspecto muy importante en la validez de este método también es el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, la inspección de la conciencia requiere personas que estén entrenadas para llevar a cabo esta conversión. Requiere de un entrenamiento sostenido y también de un compromiso muy disciplinado de los investigadores que los están llevando a cabo estos estudios. Y también de facilitar el proceso en las personas a las que van a investigar,
a las que entrevistan, ¿ya? Y dentro de todo esto surge la herramienta de la entrevista microfenomenológica, que recopila justamente los datos en primera persona desde el propio punto de vista del sujeto y permite ya salvar esta dificultad que teníamos de, por ejemplo, necesitar personas que estuvieran muy entrenadas como los meditadores, a poder incorporar en nuestras investigaciones personas que ya no tienen ese nivel de entrenamiento, pero que sí le podemos facilitar ese acceso para tomar conciencia de su experiencia subjetiva y permitir que la puedan describir con una gran precisión. De manera que podamos estudiar la experiencia preconsciente, es decir, la que no conocemos gracias a nuestra reflexión, sino es es la que simplemente vivimos. Y requiere justamente que, para que se pueda llevar a cabo la entrevista, requiere una persona que esté viviendo una experiencia singular a la que se pueda acceder a las estructuras de su experiencia y su conciencia, yendo más allá de la conciencia espontánea que tenemos del objeto para describir de una manera más profunda las dimensiones preconscientes de la experiencia. No obstante, esto es un ejercicio que es muy difícil. Parcialmente, cuando realizamos, por ejemplo, determinadas funciones cognitivas, no nos damos cuenta muy bien de cómo las estamos realizando. Por ejemplo, ahora estamos prestando atención, pero no sabemos muy bien cómo es que estamos prestando atención. Entonces, esa inmediatez de nuestra experiencia es muy difícil de acceder, es muy íntima, es vivida en un presente, en el aquí y ahora, y a pesar de que sea tan inmediata, sin embargo, es súper difícil de acceder y permanece muy ajena a nosotros, porque requiere que justamente hagamos este esfuerzo de devolvernos hacia la manera en que lo estamos realizando. Entonces, justamente esa salvedad quiere hacer la entrevista, que es realizar un tipo especial de entrenamiento en el investigador que va a guiar metacognitivamente al sujeto entrevistado mediante este método riguroso para poder realizar este tipo de conversión. Ya, y también tenemos, voy a contestar las dudas cuando tengamos el break, de manera que no nos quede como tan dispersa la presentación. Perfecto, no te preocupes, Victoria, A menos de que haya como tú quizá gustes. alguna duda respecto de algún esclarecimiento de algún concepto tratado en el mismo momento, quizá, pero Sí, Ustedes me avisan cuando sea el break. perfecto, no te preocupes. Lo Ya, dejamos, dejémoslo para el break. ok. Tranquilo. Ya. Bueno, y una de las principales dificultades que tenemos para poder acceder a nuestra experiencia vivida es que nuestra atención naturalmente es muy dispersa, ¿cierto? La condición natural de nuestra mente es el vagabundeo. Y usualmente no nos damos cuenta de cuánto vaga nuestra mente en unas situaciones habituales. Entonces requiere un entrenamiento específico que nos podamos dar cuenta justamente de la fluctuación que tiene nuestra propia atención, ¿ya? Entonces requiere un entrenamiento específico el llevar a cabo esta capacidad de darte cuenta de que tu mente está vagando y volver a dirigirte al periodo anterior y al punto de partida del que se alejó con dichos contenidos. Entonces, ¿cómo salva un poco la metodología esta dificultad? Es que inicia la entrevista con un proceso de estabilización de la atención. Por ejemplo, que puede ser realizado mediante una práctica meditativa de 3 minutos, una práctica breve que ayude a centrarse al sujeto, o también mediante técnicas derivadas de la psicoterapia, como de la psicoterapia de Yendrin, del focusing, en donde hace un ejercicio de imaginería para dirigir la atención, focalizarla y hacer este gesto de dejar para después aquellos asuntos pendientes que podrían obstaculizar la elicitación en la entrevista. Por otro lado, como entendemos que la mente vagabundea usualmente y que eso va a suceder durante el periodo de entrevista,
es que el entrevistado lo que hace es realizar una reformulación regular de lo que va diciendo el sujeto. Entonces le va realizando reflejos de la propia información que está entregando, de manera de, uno, recordar lo que ha dicho el sujeto, revivirlo, y dos, de poder comprender la exactitud de, de lo que está enunciando el sujeto, que se corresponda con su propia experiencia, o también de que se corresponda con el entendimiento que está teniendo el investigador de la experiencia de esta persona. Y también se utilizan algún tipo de anclaje para facilitar esta fijación, que podrían ser mediante, por ejemplo, el uso de algunas palabras para experiencias que son muy difíciles de verbalizar, o que en el mismo momento no tenemos muy claro de qué se tratan esas experiencias. Pueden utilizar algunas palabras imprecisas como cosa, enunciar algún tipo de neologismos, algún tipo de sonido, o también facilitarse a través de gestos, de manera que cada uno de estos símbolos pueda aludir a una parte de la experiencia en particular que está viviendo el sujeto, y que necesitamos tenerla recordada y vividamente presente. Entonces, de esta manera, la estructura que mantiene la entrevista es muy reiterativa y puede ser muy agotadora, porque el entrevistador usualmente trabaja haciendo estas reformulaciones de manera muy regular. Pero no obstante, eso también es una ventaja, ¿cierto? Porque facilita la comprensión mutua, que se encuentren los dos sujetos en un estado de confianza y de saberse escuchados, ¿cierto? Otra dificultad que podemos tener cuando estamos tratando de acceder a nuestra experiencia subjetiva es que usualmente nos dirigimos hacia un objetivo. Estamos absortos en esta idea de que tenemos que alcanzar algo, que hay una tarea por realizar, pero no estamos muy conscientes de la manera en que realizamos esas tareas, es decir, el cómo de la experiencia. Entonces, por ejemplo, ustedes están prestando atención a esto, pero no somos conscientes muy bien de cómo es que estamos realizando esa acción. Y en una entrevista, por ejemplo, puedo estar entrevistando sobre la experiencia de memorizar una lista de palabras, y probablemente uno como entrevistador hace una pregunta general, ¿cómo fue la experiencia? Y la primera respuesta que aparece, que es muy usual, es ¿fue fácil o difícil? ¿Fue agradable? ¿Fue bonito? Este tipo de prejuicios. Entonces ahí está la tarea del investigador de redirigir la atención y de dirigirlo hacia esta conversión de cómo se realizó esa tarea. ¿Cómo fue que el entrevistado llevó a cabo la función de memorizar? Entonces eso dificulta nuestro acceso a la experiencia, ¿cierto? Porque inicialmente tenemos esta orientación hacia los objetivos y paradójicamente incluso también tenemos como un escaso conocimiento incluso de cómo realizamos las tareas que realizamos, incluso en actividades en que somos muy expertos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos mayor conocimiento de algo, es como si se volviera mucho más fácil, mucho más difícil, perdón, el poder explicar cómo realizamos tales cosas. Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, ¿cierto? Es muy difícil de aclarar cómo es que se anda en bicicleta. Y la explicación que se da es que justamente es porque ese conocimiento se vuelve muy personal y muy encarnado. Entonces tenemos que facilitar justamente que el entrevistador facilite este acceso a esas dimensiones de la experiencia que naturalmente son muy difíciles de dilucidar. Entonces trabaja justamente sobre esto de la actitud natural, redirigirlo, realizando esta conversión hacia los modos de aparición al modo de realizar, del proceso que está teniendo la persona que está siendo entrevistada.
Entonces es desviar la atención de los objetos que aparecen en la conciencia hacia los modos subjetivos de aparición de esto. Y de esta manera lo que apela, de acuerdo a Natalie de Prats, que también es una investigadora que ha realizado este tipo de estudios, es apelar justamente a utilizar el proceso de reducción fenomenológica como una práctica, ya que es la única manera que podemos tener de integrarla en un contexto experimental. Y también Natalie de Prat justifica que justamente debido a este proceso de conversiones, que podríamos hablar de que es una técnica que está influida por la fenomenología trascendental, porque justamente hace este gesto de poner entre paréntesis y de ir hacia las cosas mismas. ¿Cómo estamos por ahora? ¿Bien? Sí, bien. Todavía tenemos tiempo. ¿Tú dices hacer un break? No, yo estoy bien. Sí. Sí. Perfecto. O sea, si es que quieres, nosotros te podemos decir cuando ya sea el tiempo, pero si quieres hacer break antes, porque sientes que hay algo que hay un corte natural aquí, depende de ti. No. Está todo bien por ahora. Perfecto. Bueno, y también lo que ocurre es que tenemos una confusión natural entre nuestra experiencia y las representaciones que tenemos de nuestra experiencia. Entonces, no sabemos cómo llevamos a cabo ciertos procesos cognitivos, pero también creemos que sí sabemos cómo los hacemos. Entonces, usualmente tenemos una representación errónea de cómo las llevamos a cabo. Y son representaciones que usualmente sostenemos con mucha firmeza y lo que hace que sea aún más difícil poder elicitarlas. Y justamente estas representaciones están muy ancladas, son fruto de nuestra inserción en un medio cultural determinado, son fortalecidas por la transmisión del lenguaje y estructuran profundamente nuestra experiencia. ¿Y qué pasa? Que genera dos efectos en la licitación. Uno es que deforma la experiencia porque estamos sustituyendo la descripción de la experiencia en sí misma por una representación de esta, y también porque oculta ciertos elementos de ella. De repente, cuando nuestra experiencia no coincide con la representación que tenemos elaborada de cómo realizamos dicha tarea, es que la descartamos de nuestro campo de conciencia, la podemos ocultar, podemos mentir sobre cómo estamos realizando determinadas cosas, podemos inventarnos ciertas explicaciones y de las que creemos firmemente. Y usualmente nuestros procesos cognitivos los describimos en torno a este tipo de representaciones, a través de juicios, de evaluaciones del proceso y de explicaciones. Y estos datos sin duda que son de valor, pero en el contexto de este tipo de investigaciones no nos entregan mucha información sobre la forma en que una persona lleva a cabo o no un determinado proceso. Y trae, por ejemplo, dificultades empíricas notables. Un ejemplo es la investigación que realizó Claire Petit-Menyan sobre pacientes epilépticos, y ella lo que realizó fue investigar justamente el periodo que ocurre justo antes de que haya un ataque de epilepsia. Entonces, lo que encontró Petit-Menyan es que usualmente hay una representación o una creencia de que el paciente epiléptico es incapaz de anteponerse a la crisis que va a venir. Entonces es incapaz de predecirla. Y eso justamente obstaculiza la misma descripción que podían hacer los participantes de ese periodo anterior a la crisis, de los síntomas, y lo que también obstaculiza, por ejemplo, el tratamiento médico. Porque si es que el paciente sabe o puede lograr identificar cómo es que se siente que va a venir una crisis, es que le podría permitir mejorar, manejar sus ataques, anticiparse, tomar precauciones y también, sin duda, cambiaría el manejo terapéutico. En segundo lugar, por otra parte, perdón, también es importante considerar que para poder realizar a cabo la entrevista,
es que se requiere la realización de esta en torno a una experiencia singular que debe estar muy bien acotada en el tiempo y en el espacio. Entonces, la conversión se debe llevar a cabo mediante una descripción de lo que está haciendo la persona, no lo que la persona imagina que está haciendo, y para poder lograr eso es esencial que la persona esté muy situada en el tiempo y el espacio, aunque sea una experiencia que haya durado un tiempo muy breve. Entonces, de experiencias generales se eligen situaciones muy particulares de ella. Por ejemplo, en un concierto de música, quieres ver qué pasa con la experiencia ahí, selecciona, por ejemplo, un momento peak, aunque sea que dure en 3 segundos. Porque el nivel de granularidad que se obtienen de los datos es muy grande, entonces se requiere justamente esta precisión y también para evitar esta dispersión de la atención, esta fluctuación, en las representaciones generales, de manera que esté bien delimitado. Por otro lado, también es muy difícil saber qué es lo que hay que buscar cuando estamos indagando. El mismo investigador en el proceso de realizar el estudio es que se topa con que el mismo objeto de estudio va mutando, ¿cierto? Cuando se utilizan esta metodología usualmente son en investigaciones descriptivas iniciales en donde no hay un conocimiento muy claro de lo que se está estudiando. Entonces siempre está esta cosa de que se está ajustando siempre lo que se está buscando. Pero cuando, no obstante, el investigador o la persona que está facilitando el proceso de elicitación, sí tiene un conocimiento previo y metacognitivo de cómo es que el entrevistado puede ir accediendo a esas capas de la experiencia. Entonces, el entrevistador va guiando al sujeto hacia capas más internas de la experiencia. Entonces, por ejemplo, inicialmente se puede encontrar con imágenes internas, emociones, pero va entrando hacia planos que son de mucho más difícil acceso y en que, por ejemplo, las descripciones que se han logrado cuando se logra acceder ya a este tipo de experiencia, es que son ya experiencias en que los límites entre el yo y las otras personas se vuelven permeables, las experiencias también se vuelven muy sinestésicas, no hay una distinción clara entre cada modalidad sensorial. Entonces se llega a esa profundidad e intimidad de la experiencia. Y que habitualmente tenemos una conciencia muy vaga de cómo las estamos, en nuestra vida cotidiana no tenemos un acceso común a eso. Entonces el papel del investigador es fundamental para poder ir guiando justamente este descubrimiento profundo. Yo creo que por acá ya sería bueno que podamos hacer el break. Perfecto, porque Perfecto. hay algunas preguntas en carpeta. Teóricamente no sería un break si estamos respondiendo preguntas, pero... Bueno, Ya sí, es respondemos cierto. preguntas y el break puede ser. Sí, podemos. Tratemos de Respondamos las preguntas y después plantear empecemos un break. la mayoría de Breve. las preguntas y después hacemos un break en el que se puede seguir conversando, obviamente, o se puede ir al baño, un break de 10 minutos y luego continuamos con la segunda parte. Entonces, a ver, la primera, si leo bien, es de Rodrigo González Godínez. Él dice una duda de comentario: pareciera que este método de la microfenomenología abre una brecha al intelectualismo, la cual, o el cual, ya había sido superado por Husserl. Es decir, parece sesgar esta práctica a los intelectuales y no a cualquier persona. Ese es su comentario. No, me parece que debería especificar un poco más. Sí, a mí Bueno, igual me gustaría si me pudiera especificar por qué sería como intelectualizar esto. claro. Por- sí. No sé Sí, si quizás puede hablar Francisco, ¿cierto? Rodrigo, Rodrigo, quizás me puede explicar un poquito de qué va su pregunta. Rodrigo, si quieres hacer un comentario o te puedo habilitar el micrófono. ¿Estás ahí? Dice que su micrófono falla. Entonces, ¿puedes especificar un poco qué quiere decir intelectualismo ahí, por favor? Bueno, mientras
Rodrigo hace lo que le solicitamos. Bueno, aquí dice, no, esto es otra pregunta. Mientras Rodrigo hace lo que le solicita, pasamos a otra. Hay alguien que dice que va muy rápido, así que te pide si puedes ir un Ay, poco sí, más. perdón, Y me eso di está bien, cuenta que partí muy rápido, sí. eso está bien, porque esto es una clase. Eh, y luego te preguntan un ejemplo que tampoco podemos, por favor, cuando hagan las preguntas, hagan preguntas con un poco más de contexto, porque como no podemos siempre leerlas en el momento, eh, después cuando las retomamos podemos comprenderlas de mejor manera. Entonces le solicitamos eso. Pero ahora viene la pregunta de Ignacio. Ignacio Sea dice, ¿pero puede haber una verbalización de la experiencia que no sea en sí misma una representación? Poner en palabras la experiencia vivida siempre es una representación de esta, ¿no? Dice. No sé si la estás leyendo tú también. No, no puedo acceder al chat, pero me quedó clara la pregunta del Ignacio. Yo creo que Perfecto. sí podemos tener un acceso a la experiencia con el lenguaje y que no necesariamente sea representacional, en el sentido como de una correspondencia exacta entre los conceptos, y que justamente una correspondencia exacta entre lo que quiere significar en la realidad y lo que y el concepto, pero que justamente el método de la entrevista busca eh, salvar eso, ¿cierto? Y acceder a dimensiones y facilitar justamente en el lenguaje posibilidades expresivas novedosas para el sujeto y que justamente para que no tengan simplemente como estas representaciones genéricas que tenemos de nuestro lenguaje, sino que acceder de manera singular y a a los significados que tiene para cada persona. Y justamente se puede valer de la invención de neologismos y de los elementos no verbales muy fuertemente, como el uso de los sonidos, de los gestos, de los dibujos, del body mapping, ¿cierto? Son elementos que complementan también usualmente estas metodologías justamente por esa dificultad en el lenguaje. No sé si habría aclarado un poquito la idea del Sí, Ignacio. Ignacio tiene Una precisión. quiere hacer una precisión y lo estoy buscando aquí para Sí, poder dice, las darle. palabras son símbolos que representan. Sí, claro, pero también uno puede hacer otro uso del lenguaje, ¿cierto? Me refiero Eh, a que no necesariamente el lenguaje del diccionario, que vamos a tener una correspondencia exacta con lo que están representando las palabras. Perfecto, ya. Entonces vamos a pasar en este momento tenemos un exceso de preguntas. Hay Ay, un qué lástima comentario. que no las puedo leer. Sí, puedes apretar en chat, el botón que dice chat, y te va a aparecer una ventana emergente en el que lo puedes ver. Ya, ahora sí, ay, sí, Creo, son muy sí. grandes. Entonces, desde la pregunta de Ignacio venía un comentario de Agustín, que es más un comentario semejante a la relación de ella del logo en Heráclito, que tampoco se puede entender muy bien. Después te pidieron un ejemplo y el ejemplo que te pedían era acerca de la epilepsia. Un ejemplo de, Sí, si podías dar algún caso, me imagino. a ver, Eso. ¿puedo leer la pregunta? ¿Cómo un ejemplo de qué en específico? Era No, un te dice. ejemplo de la distinción entre experiencia y representación. Ah, por ejemplo, que está justamente esta idea de que, por ejemplo, uno no puede tener acceso al conocimiento de qué pasa contigo antes de que te dé una crisis epiléptica, y esa es una representación que tenemos de ese conocimiento, tenemos esa representación de esa experiencia, y que fija nuestra experiencia en un modo en que parece ser una certeza, ¿cierto? Y que puede dificultar justamente el acceso que podemos tener a conocer qué pasa antes de esa crisis epiléptica. Que sería, por ejemplo, indagar sobre cómo se vivió eso, qué señales en tu cuerpo hubo antes, por ejemplo, que se tensionó algo, eh, qué pasó con tu respiración, ese tipo de cosas.
Perfecto. Hay una pregunta que se cuelga del anterior y por eso la voy a leer ahora. Dice, ¿cómo diferenciar la representación de la experiencia vivida? ¿Cómo diferenciarla? Yo creo que justamente en el acceso en que uno está haciendo de la propia experiencia, como en este camino de ir de vuelta, eh, desde la idea genérica que tú tienes de tu experiencia, por ejemplo, tú partes y lo primero que se te viene a la mente es decir, fue bonito, fue bueno, fue fácil, fue difícil, y pasar de esos contenidos muy genéricos hacia la profundización de cómo fuiste viviendo esa experiencia. Por ejemplo, ¿sentiste algo en particular? ¿Sentiste algún gusto en particular? ¿Había un olor en específico en ese momento? Que son sutilezas muy grandes y que dan acceso a esta evocación y a esta elicitación de la experiencia vivida. Entonces, lo que hace la entrevista, y que lo vamos a ver ya en un ratito, es que va indagando por cada canal sensorial para ir alcanzando con mayor precisión ese revivir. Perfecto, Victoria, muchas gracias. No sé si contestamos porque ahora vienen también eh, preguntas que tienen relación con estas dos últimas que te hicieron, que es la pregunta de Nicolás Trujillo, que son dos comentarios, si no me equivoco, que hace. ¿Te parece, lo quieres ver ahora o lo vemos para después? Porque parece que es algo que da para más, entonces podríamos, no sé si mismo Nicolás está de acuerdo en dejarlo para la discusión posterior. ¿Qué dice Nicolás? ¿Sí o no? No contesta Nicolás. Sí, Sí, ahí dijo que sí, sí. sí, perfecto, lo dejamos para después. Entonces, por favor, guarda esas preguntas, esos dos comentarios valiosos que escribiste, muy largos, y los dejamos para la siguiente ronda de preguntas. Y ahora hacemos, ¿te parece si hacemos un break? Sí, por supuesto. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a hacer un break vamos a dejar un espacio de 10 minutos y volvemos a empezar. Si alguien quiere conversar, igual también se puede hacer. Perfecto. Supongo que alguien quiere decir algo, está el micrófono abierto. No Sí, literalmente, por supuesto, pero acabo de leer el comentario de Nicolás y creo que se va a responder con lo que viene al final. se escucha mal porque levantaste el... Eso. Que acabo de leer la pregunta de Nicolás y se va a responder a medida que avance mi presentación porque justamente voy a hablar de la validez, así que está bien dejarlo para el final. 10 minutos. Diez minutos de los cuales llevan 2. O sea, quedan 8 minutos. Bueno, unos comentarios también de apoyo aquí de Álvaro Puerta. Dice, muy bueno hasta ahora. Muchas gracias. Te da las gracias, Victoria. Muchas gracias a ti. Y tenemos las preguntas también de Tommy, de Agustín Orellana, de Pablo y de Ricardo García, de Rodrigo González Godín también, que hace un comentario a su pregunta. Tenemos muchas preguntas, la verdad, la clase de Victoria ha suscitado muchas preguntas. Así que, ¿les parece mejor? Por favor, guarden esas preguntas y después habilitamos el micrófono. Y si tienen una duda muy puntual de un ejemplo, o sea, en relación con algún caso muy concreto, lo tiran por el chat.
Alguien pregunta hasta qué hora dura la presentación. El horario queda 1 hora más. Un poco más puede ser, pero oficialmente queda 1 hora más. Le contesto a la persona que preguntaba hasta cuándo dura la Teóricamente presentación. son 40 minutos un bloque, 10 minutos de break y 40 minutos el otro bloque. Teóricamente. Pablo, hay un comentario acerca de la asociación de Álvaro Puerta. Dice, no sé si lo puede leer el último comentario, que es algo que no tiene que ver con la clase directamente, entonces lo puedo hablar ahora. Sí, supongo que lo más sensato es que envíes un mail al... Bueno, en realidad no sé si es sensato, es bastante poco práctico, pero no se me ocurre otra manera, que es que envíes un mail al mail de la asociación y solicites el contacto de quien quiera, de quien sea que quieras contactar, a menos de que sea una pregunta de contenido que ahí tendrá que ser remitida a quien esté en condiciones de responderla. Bueno, le llega de parte de Jorge Calderón un saludo a Victoria. Dice, quiero aprovechar que estamos en un break para enviarle un muy afectuoso saludo a Victoria por parte del equipo en activismo del laboratorio CSCN. Estamos felices de verla exponiendo en este espacio. Un abrazo grande, Vicky. No sé si quieres decir algo, Victoria, como respuesta. Gracias, que te quiero mucho. A todos los del equipo los quiero mucho, 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 mucho. Quizás podrías contar de qué es el CSCN. Sí, es el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y nuestro profesor David Martínez empezó una línea de investigación en torno a el paradigma de la inacción y las investigaciones neurofenomenológicas. Y él ya se adjudicó un Fondesit, probablemente él nos pueda contar después mejor de eso. Y se adjudicó un Fondesit, por ejemplo, para estudiar en trastornos, por ejemplo, en el Parkinson, cómo la emoción puede modular o cómo se relaciona la emoción en esa patología, ¿cierto? Entonces, justamente hay un diseño experimental que incorpora la aplicación de data en tercera persona, cómo se realiza, se toma señal eléctrica, eh, cardíaca, de la actividad electrodérmica, de la estabilometría, y también se realizan
entrevistas microfenomenológicas, y él también está liderando otro tipo de proyectos en que estamos usando esa misma metodología. Perfecto, muchas gracias, Victoria. Em, Y el Ignacio está trabajando con nosotros. Ignacio S.A. Sí. Muy bien. Otro saludo nuevamente para el gran Ignacio S.A. Bueno, ya pasaron los 10 minutos, así que vamos a retomar. Hay muchas preguntas. Creo que no comprendieron mucho mi mensaje de dejar para el final, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de contestarlas todas. Es difícil seguir el hilo. La pregunta al menos de Nicolás, esa ya quedó para el final, vamos a hacer la primera para el final. Y después viene Tommy y las otras preguntas que se han hecho, ¿cierto? De Pablo, Carolina, Jorge también, David Rodríguez y etcétera. Así que, Victoria, puedes comenzar la segunda parte de tu clase. Bueno, ya. Lamento haber ido muy rápido antes y que eso haya dificultado un poco la comprensión, pero cualquier cosa me pueden ir consultando, y también después de que terminemos la charla también estoy muy abierta a que me puedan escribir y consultar cualquier cosa que quede como duda o como acotación, comentario, en caso de que no alcancemos también, ¿ya? Entonces después les puedo pasar mi mail, no hay problema. Bueno, otro punto importante que hay que tener en consideración con este tipo de metodología es que siempre hacemos un acceso que es retrospectivo de la experiencia, ¿cierto? Es imposible que podamos acceder en el tiempo real a la experiencia que se está viviendo, incluso aunque el diseño experimental incorpore una entrevista sobre una experiencia que que se ha llevado a cabo recientemente. Solo podemos describirla retrospectivamente, ¿cierto? Porque es muy complejo y rápido el flujo de nuestra experiencia. E incluso si tenemos un entrenamiento intensivo, poder observarla con esa gran profundidad y poder describirla al mismo tiempo es muy difícil también. Y lo que se requiere, por el contrario, es, y que tiene esta estructura muy circular la entrevista, es que para poder describir el proceso, siempre se va volviendo a indagar en cada aspecto de la experiencia, pero desde ámbitos diferentes. Por ejemplo, ¿cómo era tu atención? Que podría ser haber sido focalizada, abierta, receptiva. ¿Cómo fue que em, aparecían imágenes internas en tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia táctil, por ejemplo? Entonces, todo eso requiere que vayamos indagando poco a poco y ir delimitando esos ámbitos para ir pudiendo tener acceso a esta experiencia. Entonces, requerimos sí o sí este acceso retrospectivo. Y recrearlo y volver a él varias veces de diferentes maneras e ir conociéndolo así, poco a poco. Y también es muy difícil dirigir al mismo tiempo al qué de la experiencia y al cómo se llevó a cabo eso, ¿cierto? Entonces, eh, em, por ejemplo, si estamos hablando de una imagen, lo primero que se nos viene es el contenido de esa imagen, ¿cierto? Pero no el modo en que esa imagen aparece en nuestra conciencia. Y para poder describirlo con claridad es que necesitamos este tiempo y esta lentitud para que nos permita ir accediendo a ella cabalmente. Entonces debemos ir reactuando, reexplorando todo y ir caminando de nuevo sobre todo ese proceso. Y que por supuesto lo va facilitando el entrevistador al ir guiando, direccionando, poniendo énfasis en determinadas cuestiones. Y bueno, cómo seguía la experiencia es justamente, seguía haciendo énfasis en contacto con la memoria episódica.
que no se basa en el conocimiento que uno tiene de una experiencia, como ese ejemplo de andar en bicicleta, de si quieres andar en bicicleta, cómo se hace, dar los ejemplos de paso a paso, sino con la memoria afectiva de qué pasó cuando hiciste eso, qué sentiste, habían emociones asociadas, aparecieron algún tipo de imágenes internas, etc. Entonces, es para alcanzar toda esa densidad de la experiencia y poder llegar a tenerla evocada y estar viviéndola como si fuera presente. El acceso a la memoria episódica es involuntario, pero lo podemos favorecer justamente a través de esta dirección de las preguntas, de ir conectándose con determinados disparadores sensoriales. Por ejemplo, que nos pasa en nuestra experiencia habitual, no sé, que sentimos algún olor y recordamos determinada vivencia. Entonces, a través de esos disparadores sensoriales es que queremos tener acceso a este tipo de memoria. Y cuando uno está realizando la entrevista es muy claro cuando un sujeto entra ya en un estado de evocación. Es muy claro porque ahí se observa notablemente, por ejemplo, cómo el propio discurso de la persona se empieza a ralentizar, el flujo de las palabras, existe mayor latencia en la respuesta, hay mayor presencia de silencio, la mirada se dirige, por ejemplo, hacia el vacío, ya no el contacto a los ojos, y también aparece mucho esta cosa de la comunicación mediante gestos y muy metafórica. No obstante, esos son como indicadores que tenemos para ver si una persona está evocando y la intensidad de la evocación que está teniendo. Y este estado de evocación es muy frágil, ¿cierto? Fácilmente podemos sacar a una persona de eso simplemente por la naturalidad de nuestra mente que tiende a vagar, también porque como entrevistadores podemos hacer preguntas que estén mal formuladas, que dirijan de mala manera al entrevistado, que sean inductivas, que reformule erróneamente la experiencia, o también los distractores externos que son difíciles de controlar. Entonces, y cuando ocurre, entonces es un camino de ir y venir, ¿cierto? Vamos a estar evocando, pero nos vamos a salir de la evocación, y lo que tiene que hacer el entrevistador es intentar volver a traerlo a ese estado de evocación nuevamente mediante estas preguntas que entren en contacto con estos disparadores sensoriales. Y el estado de evocación es un estado muy íntimo, muy profundo, que equivale a estar reviviendo la experiencia. Volverse receptivo a la aparición de los detalles, incluso aparecen detalles que en la misma experiencia no teníamos claridad de que estuvieron, ¿cierto? Y que en esta exploración aparecen. Y también en sí mismo es una nueva experiencia. Entonces, también esta nueva experiencia se va encarnando en todos sus componentes, digamos, somáticos, por ejemplo, que puede ser sentir el corazón acelerado, la respiración estaba ralentizada, sentí que estaba acalorada, cosas así, y que son cosas que no aparecen de manera explícita, sino que requerimos como este trabajo de ir entrando de a poco en cada capa. Y una vez que el entrevistador está en este contexto de vocación, es que recién ahí se ingresa a profundizar en la experiencia, y se profundiza tanto en sus dimensiones temporales, diacrónicas, que corresponde al flujo temporal de la experiencia, como una sucesión de instantes. Entonces, la descripción que se logra incorpora también este flujo experiencial del flujo temporal, y se identifica como una cronología de tiempo vivido, de tiempo interno, ya no como la cronología del tiempo del reloj. Entonces es la cronología propia de la persona que está viviendo determinada experiencia. Y también de manera sincrónica, es decir, ir dentro de cada diacronía, de cada momento de la fase temporal, se va haciendo como un zoom, se va profundizando en cada una de esas partes y se va describiendo de manera sincrónica. En sus detalles. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo muy básico de una diacronía, en una investigación que yo hice sobre la vivencia que tenían los meditadores Zen cuando estaban en un estado de presencia mental. Y justamente había una diacronía interna que facilitaba la llegada a ese estado de presencia, como se le llamó, que es, por ejemplo,
inicialmente una fase de llegada en donde estás un poco desconcentrado, en donde tienes que hacer, en donde los sonidos te dificultan la atención, aparecen ciertas imágenes, por ejemplo, luces, y luego que tú tienes que hacer un esfuerzo para lograr un estado deseado, entonces tienes que hacer determinadas acciones de desencadenamiento, como ponerte en una postura específica, dirigir tu atención a determinadas fases a determinadas cualidades de la experiencia, por ejemplo, en la respiración, en la postura, em, y, y de manera que se pueda llegar al estado deseado, etcétera. Entonces, más o menos así es como se va describiendo el flujo de la vivencia y de su temporalidad. Y la sincronía se ve bastante mal, pero es un ejemplo. Esta es una investigación también que lleva a cabo, pero sobre la experiencia sensible de personas que están viendo una presentación de poesía recitada con música. ¿Ya? Entonces, dentro de un momento de la diacronía, que era el momento peak, el momento culmine, em, se dispararon, por ejemplo, todas esas sensaciones. ¿Ya? Esta es la técnica del body mapping, que sobre el mapa de un cuerpo van marcando o dibujando, pintando las sensaciones corporales que mantuvieron los sujetos. Y, por ejemplo, se dispararon todas estas sensaciones que son algunas son muy difíciles de determinar si corresponde a una modalidad sensorial o a otra, ¿cierto? Ese límite se vuelve muy vago. Como por ejemplo aparecían sensaciones auditivas, pero que también eran muy táctiles, como sentir que un sonido impacta directamente en tus nervios y sientes un escalofrío, por ejemplo, o que determinados sonidos elicitan la aparición de determinadas imágenes internas, etc. Entonces, la precisión es bien alta, por ejemplo, sentir olores, sensaciones táctiles como escalofrío, calor, sudoración, olor a miel, olor a quemado, ralentización de las imágenes externas. Por ejemplo, veían como un papel podía caer muy lentamente. Entonces, en ese sentido, es como muy granular la información que podemos ir recabando. Y por supuesto que para que podamos llegar a eso es que necesitamos que el entrevistador haga preguntas muy abiertas, que no induzcan contenidos en la persona y que mantenga esta firmeza de ir teniéndola bien estructurada en la delimitación de la vivencia singular que estamos investigando. Bueno, y justamente con esta pobreza de lenguaje es que el entrevistador, cuando está en un estado alto de evocación, suele aparecer mucho este uso metafórico. Por ejemplo, un meditador decía que cuando estaba en este momento de presencia era como estar en una taza de leche, por ejemplo. Y asociado a esa investigación también utilicé el recurso de los dibujos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el dibujo de primero a la izquierda, la persona estaba describiendo cómo los sonidos impactaban en sus nervios y generaban esta sensación como burbujeante de un escalofrío y que esa burbujita como se rompía y generaba este escalofrío. Estas son como, después vienen estas imágenes que él decía que veía internamente, que podían ser desencadenadas por algún sonido, y esta es como la acción finalmente en la tercera imagen es la acción de poner atención, que tuvo una estrategia en particular para poder llevar a cabo, para poder prestar atención, que fue, por ejemplo, cerrar los ojos, ponerse en una postura en particular, en donde estaba respirando y se hizo solo consciente de su respiración y de su postura. Entonces, eso sería como un ejemplo de cómo se va obteniendo la información diacrónica y sincrónica en la entrevista. Dado que se accede a una dimensión muy interna de la experiencia, es que se requiere que la relación entre el entrevistador y el entrevistado sea de confianza, porque por supuesto que el entrevistado está en una situación de vulnerabilidad debido a que está entrando a un ámbito de su experiencia que es muy íntimo y que incluso él quizás aún no conoce muy bien, ¿cierto? Entonces requiere, por supuesto, que el entrevistador esté profundamente
atento, presente, que tenga una escucha abierta y que favorezca la seguridad del entrevistado, que sienta confianza, por ejemplo, de callar de repente, de tomarse el tiempo para responder, de a veces no tener respuesta o de la necesidad de volver a evocar. Y bueno, la validación de la entrevista se da por parte primero del entrevistador, que son sujetos que pasan por una formación exhaustiva de aprendizaje y entrenamiento. Em, por ejemplo, creo que son como más o menos 2 años mínimo de capacitación que hemos tenido para poder llevarlo a cabo. Y ese proceso de profundización sigue y sigue, ¿cierto? También usualmente somos personas que llevamos a cabo prácticas meditativas, que estamos eh, con un profundo compromiso sobre esto, ¿cierto? También hay una validación intersubjetiva en que, por ejemplo, como les conté, usualmente este método de entrevista se utiliza en investigaciones exploratorias, en que no tenemos mucho conocimiento de los objetos que estamos estudiando, pero a veces sucede que existen convergencias en estos procesos tan difíciles de explicar. Por ejemplo, este ejemplo de la crisis, de lo que pasa antes de una crisis epiléptica, existe una convergencia entre lo que describe un sujeto y lo que describe otro, ¿cierto? Entonces eso es una validez intersubjetiva que nos aporta para entender qué es como lo que puede suceder antes de eso y que nos puede permitir tener una mayor comprensión, por ejemplo, de esa enfermedad. También es muy decidor, por ejemplo, en los meditadores, que exista una convergencia en las estrategias utilizadas, ¿cierto? De cómo, de los microprocesos que llevan a cabo, que es un nivel muy alto de detalle. Y también que existe una convergencia con los datos en tercera persona. Por ejemplo, categorías fenomenológicas han permitido describir o leer determinados resultados que por el nivel de detalle que están teniendo ya las técnicas empíricas no podríamos entender si no fuera por una categoría fenomenológica, ¿cierto? Porque ellas tienen un tal nivel de detalle que por sí mismo sería muy difícil de comprender. O de repente tenemos resultados que pueden parecer confusos o que podemos considerar, por ejemplo, que son errores, como por ejemplo el ruido que podemos tener al hacer un registro de electroencefalografía y quizás una categoría fenomenológica nos pueda permitir entender que quizás ese ruido o ese dato que no estábamos entendiendo podía venir de otra parte. Y también está la validación en el mismo discurso. Por ejemplo, se ha sistematizado cómo es que una persona se encuentra y hay ciertos indicadores que podemos observar para saber si una persona entra a este nivel de evocación de la experiencia. Y Vermet, que la Gael me decía por interno, me preguntaba por la entrevista de elicitación o explicitación, que olvidé nombrarlo, pero que es la influencia directa de la microfenomenología, y Vermet es su creador, habla de que cuando una validación importante para saber si una persona ha evocado o no es la posición encarnada del habla. Y esa posición encarnada se puede observar cuando una persona está hablando en primera persona, en tiempo presente, utiliza indicadores muy específicos del contexto, por ejemplo, estaba lloviendo, eran las 2 de la tarde, era el año tanto. Bueno, como ya les conté, hay un aumento del uso metafórico, los gestos, el flujo del habla se ralentiza, hay un aumento de los silencios, etc. Y con todo, la característica ya, como la validez que obtiene la investigación no está ya dado o determinado por esta necesidad de encontrar una verdad, ¿cierto? Una verdad absoluta, una correspondencia de los resultados con una realidad preexistente, sino que no somos tan ingenuos como para creer que estamos accediendo a la experiencia verdadera, sino que entendemos que la misma evocación está modificando la experiencia, que el lenguaje también está modificando la experiencia y que sin duda estamos accediendo a una nueva experiencia y también que todo eso tiene una riqueza profunda.
Y finalmente, ya para ir terminando, les quería contar como las funciones y aplicabilidades que se han hecho de este método. Por ejemplo, en ciencias cognitivas está siendo muy utilizado, nos permite dilucidar cómo funcionan algunos procesos cognitivos, nos permite tener mejor comprensión de su desarrollo, identificar sus regularidades y varianzas. También nos permite identificar como esto que les decía de poder leer datos muy precisos que tenemos, por ejemplo, en neuroimagen, que sin categorías fenomenológicas no podríamos hacerlo. Y también tiene una relevancia pedagógica y terapéutica, debido a que cuando nos hacemos conscientes de nuestra propia experiencia, tenemos como una mejor comprensión de cómo funciona nuestra mente, de cómo llevamos a cabo determinados procesos. Y eso también nos permite observar cómo podemos modificar esos procesos. Entonces, en el campo médico abre muchas posibilidades. Por ejemplo, con este ejemplo de la Petit-Mendian y de la epilepsia, en que la conciencia misma del paciente es la vivencia del paciente es una fuente muy rica de información y que puede entregar que incluso puede modificar la perspectiva que tenemos de un ámbito terapéutico, que incluso podríamos desarrollar alguna terapia que no sea farmacológica, ¿cierto? Entonces, esas son sus funcionalidades. También en el ámbito de la enseñanza, cómo mejorar los procesos de aprendizaje en base a este entendimiento que tenemos de nuestros procesos cognitivos. Y eso sería. Muchas gracias por la amable atención de todos, por la presencia también de ustedes, la compañía y por supuesto por las preguntas que hasta ahora han sido muy interesantes. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Victoria. Y bueno, por tu si alguien quiere bibliografía, le puedo compartir, no tengo ningún problema con eso, ahí está mi mail, cualquier cosa me pueden escribir. Perfecto. Han llegado algunas nuevas preguntas. Recuerden, por favor, que, o sea, no escriban más preguntas.